En esta presentación vamos a ver el análisis de una capacidad no normal y, como pueden recordar, en la etapa de medir vimos cómo pueden hacer la capacidad de su proceso. Aquí una pequeña refrescadita de memoria sobre lo que se hace. También ven las fórmulas de CPK y PPK y el valor de Z, que es igual a 3 veces el valor de su CPK. Y un pequeño ejemplo. Bueno, espero que recuerden que Minitab nos ofrece la posibilidad de analizar nuestra capacidad de proceso cuando tenemos límites, bueno, en este caso con el ejemplo inferior y superior. También solamente pueden tener límite ya sea o superior o inferior. Y este punto es muy importante porque viene siendo un requisito indispensable en su etapa de medir. Es decir, antes de que sigan con su proyecto Black Belt o el proyecto que estén desarrollando, ustedes necesitan saber cuál es la capacidad del proceso. Es un requisito indispensable. Y bueno, ahora la gran pregunta: ¿qué pasa cuando los datos que ustedes tienen para hacer un análisis de capacidad de su proceso no tienen una distribución normal? Y este es a lo mejor algo eh, muy sencillo, pero he visto en varios proyectos que este punto lo omiten o hacen un análisis incorrecto, y es lo que vamos a ver en esta presentación para que ustedes sepan qué se puede hacer cuando tienen datos que no son normalmente distribuidos. Y bueno, solo para hacer hincapié en lo que les acabo de mencionar, si ustedes llegan a hacer un análisis de la capacidad de su proceso con datos no normalmente distribuidos y hacen un análisis de capacidad suponiendo que sus datos son normalmente distribuidos, el resultado va a ser erróneo. No les va a dar la capacidad que ustedes realmente están buscando, y lo van a ver gráficamente también. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos 200 datos. Podemos hacer un graphical summary o calcular el valor de P. Como pueden ver aquí, estos datos no están normalmente distribuidos. Ahora, si hacemos un análisis de capacidad, vamos a Stat, Quality Tools, damos a Capability Analysis y escogemos una distribución normal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, claro, Minitab no nos marca ningún error. Va a ser el cálculo normal, porque supone que los datos que nosotros dimos son normalmente distribuidos, y aquí pueden ver el valor de Z, el Z-bench, porque tenemos límite inferior y superior, tenemos 0,24, y eso sería un análisis incorrecto, y ahora van a ver la diferencia. Y bueno, antes de eso me va a decir que qué podemos hacer ahora. Aquí les voy a enseñar el pequeño truco que ustedes pueden aplicar. Entonces, con datos no normales tenemos que hacer un análisis de la capacidad correcta, pero para eso necesito saber qué tipo de distribución tenemos. Aquí les agrego también un ejercicio en archivo Excel, o sea, con los datos es capacidad no normal, y ahí pueden obtener los 200 datos que les acabo de mostrar. Entonces, el primer paso es hacer un graphical summary, o por lo menos calcular el valor de P. Graphical Summary, como ya lo había mencionado anteriormente en otras presentaciones, es uno de mis preferidos, porque no solamente sé si mis datos son normalmente distribuidos o no, sino también tengo muchísimas informaciones adicionales como desviación estándar, la varianza, skewness, kurtosis, etcétera. Bueno, esos también ya los discutí en otras presentaciones anteriores. Y también lo que me gusta muchísimo aquí es el boxplot, que ustedes pueden apreciar. Pueden ver si tienen datos que están fuera o bueno, no específicos dentro de su distribución. Y bueno, aquí haciendo este análisis de Graphical Summary, lo importante para este ejercicio es saber de que nuestros datos no están normalmente distribuidos, e incluso pueden ver aquí el tipo de distribución que tienen. El skewness les dice que tienen su colita alargada hacia la derecha, y también pueden ver los datos sobresalientes. Ya que vimos qué tipo de distribución tenemos, si normal o no normal, ahora nos tenemos que enfocar el tipo de distribución no normal que se tiene para hacer un análisis más exacto. Entonces, aquí es el truco que les voy a enseñar. Se van a Stat, Quality Tools, y luego tienen una opción en Minitab que pueden identificar la distribución individual, es Individual Distribution Identification. Al le dan un clic, se les va a abrir esta página. Aquí en la columna pueden agregar bueno, nuestros datos, que son los tiempos. Y aquí les recomiendo, cuando ustedes empiezan de cero, pueden darle un clic a usar todas las distribuciones y transformaciones.
Pero otro punto también, ustedes si ya saben más o menos qué distribuciones quieren analizar, le pueden dar un clic en Specify, que es especificar, y ahí tienen 4 posibles opciones que ustedes le pueden decir a Minitab que que les haga un pequeño análisis. Pero en este caso nos vamos a usar todas las transformaciones para que ustedes vean qué es lo que pasa. Entonces aquí Minitab nos calcula muchas. Por ejemplo, en esta primera página son 4 distribuciones normales. Es la normal, el Boxhawk, el logarítmica no normal y el de 3 parámetros. Luego aquí tenemos exponencial, 2 parámetros, exponencial, Weibull, que es muy usada en distribuciones no normales, etcétera. Y aquí tienen más todavía. Tienen valores extremos, tienen la distribución gamma, 3 parámetros gamma. Y bueno, seguimos, tenemos logística, logarítmica logística, el Johnson, transformación de Johnson. Hay muchísimas opciones. Y bueno, aquí llegan a un punto y dicen, ok, ahora cuál podemos escoger de todas estas distribuciones. Aquí menciono 2, por ejemplo. Pudieran agarrar posiblemente el gamma o Weibull, porque ahí sí pueden ver el valor P es normalmente alto. Pero aquí un pequeño tip, no solamente se pueden fijar en la P, bueno, aquí hay un método gráfico, también que ustedes pueden ayudarse para ver cuál es la distribución que ustedes pueden usar. También la de Boxhawk transformación la hubieran podido usar. También, como había mencionado anteriormente, no me gusta mucho transformar datos a menos que sea la última opción, porque transformando datos luego ahí se cometen muchos errores. En este ejemplo vamos a usar la distribución de Weibull. Entonces vamos a hacer ahora nuestro análisis de capacidad no normal. Para eso vamos a Stat, Quality Tools, Capability Analysis, que es muy importante que den clic en no normal. Normalmente le damos en normal, ahora vamos a la no normal. Se les abre este pequeño recuadro. Ahí nuestra columna es de tiempos, el Fit Distribution, ahí le decimos qué tipo de distribución queremos que Minitab nos analice. Ahí están todas las que vieron anteriormente. También pueden, si quieren, cambiar el tipo de distribución para ver cómo sale su resultado. Pero como les mencioné, para este ejemplo usamos la de Weibull. También podemos dar las especificaciones, en este caso el límite inferior y superior. Vamos a opciones. Aquí en opciones es importante calcular el valor de z. Bueno, por lo menos en este ejemplo didáctico. Si ustedes en su ejemplo, bueno, en su proyecto de aplicación quieren usar otras cosas, lo pueden usar. Pero el valor de z siempre es muy bueno tenerlo cuando estamos analizando la capacidad del proceso. Y este sería nuestro resultado. Como pueden ver, la curva teórica de Weibull es la línea roja, que más o menos se ve bastante bien. Sigue nuestros datos, incluyendo los datos sobresalientes que están totalmente fuera de la distribución. Y como pueden ver aquí, el valor de z es de menos 0,02, el cual es muy diferente a lo que habíamos calculado anteriormente de 0,24. Entonces aquí pueden ver contundentemente que el análisis de la capacidad es muy diferente cuando se tienen datos normalmente distribuidos a cuando no lo están. Y si aplicamos el método incorrecto, bueno, nuestros resultados son muy diferentes. Y bueno, la otra desventaja es de que si hacen un análisis malo, bueno, Minitab no les está diciendo que ustedes lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, si ustedes le dicen a Minitab, hazme el cálculo de tal cosa, Minitab se los hace. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en todos los pasos que uno hace cuando están trabajando con la capacidad del proceso. Y bueno, como pequeño resumen, es siempre muy importante entender la naturaleza de sus datos. No siempre es malo tener una distribución normal, hay fenómenos que son así, pero si ustedes están esperando una distribución normal y sus datos no son normalmente distribuidos, entonces es donde ustedes pueden empezar a ver cuál es la razón de esa distribución. Y como les mencioné, a lo mejor los puntos que ustedes tienen fuera de sus límites y se llegan a eliminar, puede ser de que a lo mejor la distribución que ustedes tienen tendería a ser una distribución normal. Entonces, si se llegan a eliminar todos los puntos fuera de especificación, podría mejorar su proceso.